Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. México tiene profundos dilemas en materia energética y sobre todo en materia petrolera de ser un país neto exportador de energía, donde el petróleo generaba mucho dinero para el erario, de producir 3,5 millones de barriles en el 2004, hoy producimos, depende cómo lo cuente usted, o 1,6 o 1,2. El gobierno presentó hace 2 semanas el plan estratégico de Pemex. Y entonces vamos a discutir con un experto en la materia cuál es la naturaleza de este plan y qué tanto podemos esperar una recuperación tanto de la producción como de la capacidad de Pemex de aportar a las finanzas públicas. Y con ese fin hemos invitado a César Hernández, quien fuera subsecretario y es un gran en energía, que estuvo muy atrás de la reforma del 2013-14 en materia de hidrocarburos y electricidad. César, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. César, qué gusto verte. Federico, mucho gusto. A ver, César, vamos a empezar ¿por qué no nos explicas cuál es como la naturaleza de este plan? ¿Qué nos promete hacer el gobierno? ¿Cuáles son los grandes objetivos? Sin hablar de cómo. Primero, ¿qué quiere? Bueno, yo creo que lo fundamental que quiere hacer es darle viabilidad financiera a Pemex. Es un plan que se presenta después de los resultados del segundo trimestre del 25, donde cae la producción de petróleo de una manera importante. ¿A cuánto cae? Cae a 1.6. Como tú dices, hay un debate sobre si le suman los condensados o no, pero... ¿Qué es eso de los condensados? Porque creo que luego no se entienden. Sí, bueno, lo que pasa es que el petróleo crudo viene con otro tipo de hidrocarburos que tienen un valor más grande y que a veces se suman y a veces no se suman. En México esos condensados muchas veces se utilizan para fines menos económicos, pero que permiten... O sea, menos rentables. Menos rentables, exactamente. Entonces, de puro crudo es 1.2 y con los condensados es 1.6. Y ahí hay un debate entre expertos y todo eso. Pero en cualquier caso, lo que nadie pone en duda es que estamos en 1.88 y que ahora estamos en 1.6, incluso sumándole todos. Entonces, ese yo creo que es el gran motivo que hace que el gobierno se preocupe de la viabilidad financiera de Pemex, porque es la principal fuente de ingresos de la empresa, la producción de crudo. Cuando cae esta producción, se combina con otros factores, que es que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Depende de cómo lo sumas, ahí también hay otro debate de cifras, pero digamos tienes 100 billones de dólares de deuda financiera, tienes otros 22 billones de dólares con los proveedores y hay otra deuda que no está documentada, entonces allí también hay otra danza de cifras. El punto es que yo creo que en el sector público ya había señales de alarma de que la calificación de Pemex, que ya estaba bajo de grado de inversión, podía comenzar a afectar a la calificación soberana, sobre todo porque lo principal que generaba ingresos en la empresa, que es el petróleo, olvídate de refinación, de petroquímica, se estaba cayendo y se cayó de una manera seria, ¿no? Entonces ese es el primer objetivo, aumentar la producción. El segundo, rescatar. Rescatar, sí. ¿Y cuáles son los instrumentos para rescatar? Ahí hay dos instrumentos fundamentales. Hay unas notas capitalizadas que se colocaron 12 billones de dólares. O sea, siempre cuando decimos billones es a la gringa. 12 mil millones de dólares. Se fue vista por el gobierno como algo muy exitoso porque ellos esperaban colocar 10, pero hubo demanda. Realmente es el gobierno federal asumiendo un poquito la deuda de Pemex. Es un truco muy bonito donde el gobierno emite papel, se lo da a Pemex, eso le permite pedir prestado a Pemex con esa garantía, pero es endeudamiento. Sí, pero lo pasas al Estado. Y entonces ahora los ojos de las calificadoras dicen ya no son 100, son 112 en el mejor de los casos. Y el país está... Totalmente. Es una especie de esquema financiero donde básicamente la deuda pública es un rescate de Pemex por el Estado, que sí tiene calificación grado de inversión, entonces puede pagar tasas de interés mucho más bajas que las que paga Pemex, que son básicamente... ¿Qué es el objetivo? Disminuir el servicio de esta deuda. Y lo que colocó esos 12 billones de dólares te alcanzan para pagar los vencimientos de deuda de Pemex, que va a tener este año y en 2026. El 50% de lo que se va a vencer se va a poder pagar con estas notas del gobierno federal. Entonces es un rescate importante. Y hay otro, porque hay unas garantías de manobras para futuros inversiones. Exacto. 250 mil millones de pesos para inversiones de este año.
para pagar facturas y proyectos de inversión de este año. Entonces, si quisieras pensar en lo que está haciendo el gobierno federal, es un poco parecido a lo que hizo el país a principios del gobierno de Carlos Salinas, donde teníamos un país muy endeudado, ahí sí todo el país, la deuda externa era el principal problema del país, y lo que buscó en esa época, en un plan que se llamaba Brady, era, pues vamos a reducir las tasas de interés, vamos a reducir los montos de la deuda y vamos a generar recursos frescos para hacer nuevos proyectos productivos. Ese es el esquema financiero diseñado por Hacienda con apoyo de Banobras para rescatar a Pemex 25 y 26. Que se vio bien, o sea, fue bien recibido por los mercados, fue bien recibido por el público. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que le está dando un periodo de 2 años de gracia, de espacio para respirar, de breathing space para Pemex por 2 años. La apuesta, que es una apuesta complicada, es que tú no puedes cambiar las condiciones financieras sin cambiar también las condiciones operativas, porque si no cambias las condiciones operativas, lo que te está generando las pérdidas, en 2 años vas a volver a tener el mismo problema que tenías antes. En 2 años se te va bien. O sea, vas a continuar perdiendo, digamos, porque el otro gran objetivo, no sé cómo lo veas, Federico, es muy particularmente, es extraño para una empresa pública, porque si uno ve ese programa, se compromete a procesar para el 27 1.6 millones de barriles de refinados, es decir, pasar por las refinadoras 1.6 millones de barriles, que es, dicho ya de paso, con las mismas proyecciones de Pemex, sería todo lo que Pemex está produciendo. O sea, todo lo que produce sería refinar. Pero lo que hemos visto en el pasado es que ¿qué pasa con la refinación? Bueno, pero antes de pasar a la refinación, a ver, ¿es posible recuperar la extracción sin inversión extranjera, tecnologías modernas, etcétera? Porque esta misma discusión, más o menos, es la que tuvimos hace algunos años, digamos 8 o 10 años. Y llegaron a la conclusión de que se necesitaba inyectarle dinero, que en pocas palabras para los ciudadanos quiere decir le tenemos que quitar a las escuelas, a los hospitales y no sé qué, para meterle a sondear el Golfo de México con tecnologías muchas veces pues ya caducas, y por eso necesitamos asociarnos para que vengan nuevos capitales si queremos rescatar extracción. Ahora, César, el programa... Pero ya no están aquí, o sea, muchas de ellas ya... El programa contempla asociaciones con los privados. Sí, de hecho, parte de la estrategia es la primera vez que se van a aplicar la nueva ley de Pemex y la nueva ley del sector hidrocarburos, que son leyes ya de la presidenta Claudia Sheinbaum, frescas, y ahí se crea un mecanismo nuevo que se llaman contratos mixtos, contratos de inversión mixta, que son unos esquemas donde Pemex se puede asociar con empresas privadas para desarrollar, por ejemplo, la exploración y producción de petróleo y de gas. ¿Cuál es realmente el reto de esto? ¿Se atiende lo que Federico dice? Sí, pero déjame ponértelo de esta manera. Los contratos mixtos estos que se están introduciendo no han sido probados en ninguna ocasión. Y la industria del petróleo y el gas a nivel mundial tiende a seguir patrones que son muy estándar, ¿no? Entonces tienes contratos de licencia. Porque la industria petrolera mundial pues puede meter su dinero acá o en Groenlandia. Allá, exactamente. Entonces busca parámetros comparables para saber qué tipo de rentabilidad va a tener. Y además tiene 100 años de experimentar con modelos contractuales. Entonces, gran parte del aprendizaje que tuvo México es que probó muchos modelos de contratos de servicios, incentivados, etcétera. Ninguno de ellos fue poderoso para atraer inversión hasta que surgieron los contratos de producción compartida, de utilidad compartida o de licencia, que son los que conoce el mundo y que son los que se colocaron en los años. Se licitan, exactamente. Eso es muy importante, es decir, se le dice a los actores, el que me pague más con estas reglas se lo lleva. Y en la misma licitación vas determinando, a través de la competencia de diferentes empresas, cuánto es lo que están dispuestos a pagarte, cuánto te piden recuperar de costos. Porque cada campo es distinto, ¿no? Porque la geología no es lo mismo, claro, tener un yacimiento extraordinariamente rico y fácil de explotar, a tener un yacimiento en aguas profundas con un grado de riesgo muy geológico y operativo considerable. Entonces, no es lo mismo una reserva de gas como la Cash que una reserva de aceite muy ligero como Trión o algo así. Entonces, cada
recurso es diferente y tiene rentabilidad. ¿Cómo son estos contratos mixtos? Pues tienen ya una camisa de fuerza desde la ley que dice, ¿sabes qué? El gobierno se va a llevar un 40%. Perdón, no el gobierno, Pemex. Pemex se va a llevar un 40%, tienes toda razón y es una diferencia muy importante. Pemex como socio tiene que tener al menos 40% sin poner un peso. Y los socios, la recuperación de costos puede ser hasta 30% de los costos o 40%. Entonces, estos porcentajes que ya están fijados de ley, pues pueden o no... ¿Están fijados de ley? De ley, desde la ley que establece este tipo de contratos mixtos, ya vienen estos pisos de lo que se puede negociar. Entonces, pues vamos a ver cómo funcionan. El gobierno está poniendo 21 contratos mixtos. Algunos son yacimientos ya conocidos. La Cash, que por ejemplo fue un yacimiento que el gobierno quiso ir en una alianza con una empresa estadounidense, la anunció en 2022. En 2023 la empresa dijo, no me interesa, no me interesa, puedo. Está muy complicado, este yacimiento de gas no va a funcionar. Ahí entraron, buscaron otro socio, ahí está entrando Carso, otro yacimiento Sama, ahí hubo también una asociación, hubo una disputa todavía en la administración anterior, se resolvió y ahora están, digamos, una serie de socios que están ahí funcionando. Entonces, vamos a ver cómo funcionan. Pero esta es la apuesta. Cuando decíamos cómo le va a hacer el gobierno, dice, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda privada. Voy a probar mis contratos mixtos, los que acabo de diseñar y presentar en la ley del sector hidrocarburos nuevo. Y esto es lo que me va a permitir revertir las condiciones. Si uno lo ve desde fuera, sí va a ser un poco... Tendría que tener mucha suerte el gobierno probando un modelo contractual nuevo que no se ha probado en otro lugar y esperando que vaya a tener resultados muy grandes, ¿no? Y además, hay que decirlo con toda franqueza, en el anterior esquema que era menos regulatorio, pues hubo experiencias buenas y malas para los inversionistas privados. Eni fue la que se encontró con un hallazgo allá fantástico y le fue muy bien, pero eso no está garantizado. Entonces, establecer en el escritorio la salida a campo, pues es un poco artificial. Pero ¿no? lo peor, Federico, es que ya hicimos un esquema. Las grandes compañías petroleras trajeron gente, contrataron equipos, abrieron una oficina, porque había la expectativa de que este modelo iba a ir jalando, porque al principio de las licitaciones, si licitas X, 20, yo me llevo 2 porque fui el que más pagó, y luego pues uno sí funciona y el otro no, pero luego viene otra licitación. Entonces, para las grandes empresas hace sentido estar en México si hay suficiente volumen, que es lo que Brasil hace muy bien. Entonces vas generando un ecosistema. A esos cuates les dijiste, lo que yo estaba haciendo contigo ya no. Ciertamente, no le quitaron lo que tenían, pero el modelo implicaba que venía más. Y ahora les van a decir, este es el nuevo modelo. Primero, es un modelo distinto y subóptimo, yo creo, comparativamente. Y segundo, pues ya estuvieron acá y están en otro lado. Sí. ¿Y la otra? Mi principal preocupación, Federico, es que van a venir puras empresas medianas, de origen raro. Tenemos un minuto. No, la otra es muy sencilla, es que cada campo que se perfora genera información que sirve a las otras empresas para saber más o menos por dónde anda el asunto. Y eso se detuvo. Se detuvo completamente, pero el tiempo nos obliga a hacer una pausa. Estamos en un minuto más, en un ratito más de regreso aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo, discutiendo el plan estratégico de Pemex. César, digamos, estas empresas que ganaron en las distintas rondas de acción a partir del 15, ¿cómo les ha ido? Pues mira, la mayor parte de las empresas importantes que ganaron áreas exploratorias, etcétera, han devuelto sus proyectos. Algunas entraron en disputa. Sama es un caso interesante donde hubo que unificar. Encontraron mucho crudo, pero... Y hubo una presión del gobierno para unificarlos y es uno de los proyectos que están ahora, se renegociaron y están ahí. Pero yo te diría que en muchos casos se devolvió. Y muchas empresas ya fueron de México incluso, ¿no? Porque el cambio de reglas yo creo que, a diferencia del sector eléctrico, donde muchas de las empresas ya habían invertido muy rápido y tuvieron incentivos a esperarse para defender sus inversiones, en el sector petrolero pues era una actividad inicialmente exploratoria, que estaba buscando yacimientos, en algunos casos dieron, pero la mayor parte pues
abandonaron esto. Ha habido un atractivo muy grande en otros lugares. Brasil es un lugar muy atractivo, Argentina se ha vuelto atractivo, Surinam, como que el mundo petrolero es un mundo donde la competencia por atraer recursos y inversiones es muy grande. Ahora, a mí lo que más me preocupa de este plan es que, en materia de exploración y producción, es que las reservas son de la nación y Hacienda, el gobierno, debería de maximizar su valor a favor de todos los mexicanos. Y ese era el sentido de la reforma del 13-14. Ahora las reservas se la van a pasar a Pemex sin que pague por poderlas explorar, que es la práctica común en cualquier lugar. Tú quieres esta reserva, me das una lana de anticipo, porque pues las vas a estar, digamos, ocupando, estamos perdiendo tiempo. Si lo haces mal, pues mi reserva no se explotó bien, y luego me pagas por la producción. Entonces Pemex va a decirle a un socio privado, mira, me dieron esta reserva, yo calculo que vale X, yo pongo esto, tú pones el capital con estas reglas de distribución a las que se hace referencia César, y entonces realmente, por la vía no explícita, le transferimos recursos a Pemex, que no ha mostrado ser el mejor administrador de nuestras reservas. Eso es a donde quería yo ir. O sea, es que ¿hasta dónde estamos hablando de la periferia? Cuando, por ejemplo, Deer Park, que la compraron en condiciones, en teoría, de productividad razonables, pues el año pasado ya arrojó cifras negativas, entre otras cosas por el número de personal, o sea, lo que llaman algunos expertos el factor Pemex. Bueno, si le pones el doble de personal a una refinería, pues difícilmente va a salir. Un problema, pero el problema más grave es que la reserva te la dan, la exploras mal, le metes una lanota y no sale nada cuando un tercero te hubiera pagado por el derecho a hacerlo. Que ese, yo creo que es uno de los problemas que yo siento que vienen de origen en el diagnóstico. Porque un poco el diagnóstico, cuando el gobierno presenta este plan, dice, bueno, es que a Pemex se le cobraba demasiado, y es un poco colocar a Pemex en una posición de víctima. Pero la verdad es que para ser una empresa productiva sí le sirve, por ejemplo, que sus diferentes socios compitan por el contrato, que no se los puedan dar de una manera, de una asignación directa. Sí les sirve que haya una serie de parámetros donde, si el recurso es más valioso, pague más. Si tienes una contribución, un derecho al bienestar que siempre está fijado en un piso de 30%. Ya cuando produces, nada mientras produces. Pero, digamos, si le quitas los incentivos a ser eficiente y a competir, entonces lo más probable es que no vas a tener los mejores resultados. Y ese yo creo que es uno de los riesgos morales, digamos, de esta reforma. Riesgos morales no en el sentido de moralidad platónica, sino de riesgos de dinero. Exacto, en el riesgo de economía, de generar un precedente que no es bueno, donde no hay incentivos a que hagas tu mayor esfuerzo. Algo que yo creo que, vamos a ver, los datos duros son implacables. O sea, la razón por la que el plan se presentó es porque en los resultados del segundo trimestre de 2025... El dato duro fue implacable. La producción cayó de 1.8 a 1.6. Entonces, si en el segundo trimestre de 2026 sigue cayendo, a pesar de estos nuevos contratos, y si en 2027 sigue cayendo, entonces ahí el gobierno va a tener que reconocer que a lo mejor los instrumentos que está planteando no son los mejores instrumentos para el cuerpo. Ojalá. Pero eso lo vamos a ver. Yo le deseo la mejor de las suertes a los nuevos contratos, a los proyectos de Pemex. A mí me gustaría que generara, pero sí es importante lo que tú dices. Una cosa es la riqueza del país y el bienestar del país, y la otra cosa es una empresa que a veces representa el bienestar del país, pero no siempre. Ahora, no, incluso en el consumidor, en el plan, digamos, hoy leía yo en la prensa, ¿no? El precio de la gasolina en Cuba, el precio de la gasolina en México. El consumidor está al final de toda esta cadena, el consumidor, los empresarios, las importaciones de gas que se han vuelto un monstruo, ¿no? Entonces ahí nos pega a todos, ¿no? Y yo mencionaba la caída de la producción petrolera de 1.8 a 1.6. Sí. Veía los indicadores también publicados, porque hay reglas de transparencia, porque cotizas y pagas bonos en mercados internacionales. Y flaring, o sea, todo el gas que quemas y que se va a la atmósfera porque no lo puedes aprovechar, aumentando... Es como el 10% de la producción total. Huachicol fiscal, todos esos indicadores se dispararon del 2024 al 2025. Entonces, ese es realmente el elefante o uno de los elefantes. El otro gran elefante, yo creo que sería importante subrayarlo. Les falta lo de la sala. Del elefante en la sala es refinación.
Porque lo que a mí más me preocupó de leer el plan es, como decía hace un momento, los objetivos son volumétricos. Vamos a procesar 1.6 millones de barriles de crudo para hacer gasolina, etcétera, pero sin saber si van a ganar o perder dinero. Lo que vimos en el sexenio pasado es que entre más producían, más dinero perdía. ¿Tú ves algún instrumento en el plan que diga, ahora sí Pemex va a refinar más y ganar dinero? Yo veo en este plan una mayor intervención de Hacienda en Pemex. De hecho, había que a mí no se me hace necesariamente mala. Ahí, ¿no? En la presentación del plan hay un elemento que dice, bueno, nos vamos a deshacer de activos no productivos. No están diciendo refinación, pero evidentemente muchos de los activos no productivos que tiene Pemex están en esa área, que es una de las áreas que en el discurso no pueden repudiar porque implica dos bocas, implica gran parte de lo que está ahí. Hay un discurso de un proceso mucho más riguroso para evaluar el costo-beneficio de los proyectos y autorizar los proyectos. Entonces, sí se nota una intervención más fuerte de Hacienda que se había retirado de las empresas públicas. La subsecretaria de Ingresos de Hacienda pues revisaba un poquito, le daba seguimiento a Pemex, a CFE, etcétera, y en la administración pasada se fue saliendo, y yo creo que ahora que ya están viendo que hay un riesgo de contaminación de la deuda del país y un riesgo de que este hoyo se vaya, ahí como que ya están comenzando a decir, ¿sabes qué? Vamos a ver los números, vamos a deshacernos de lo productivo. Digamos, está en el papel, pero cuando Petrobras presentó un plan parecido, dijo, y vamos a hacernos de todo esto. Sí. Vamos a hacer un estudio riguroso y todo lo que caiga debajo de esta rentabilidad lo vamos a vender. Y si uno lee literalmente ese párrafo, tendrán que vender todos los activos industriales de Pemex. Y sabemos que no lo van a hacer porque en el propio programa prometen estar procesando 1.6 millones de barriles. Y la otra cosa del programa sí es una carta a Santa Claus. O sea, cuando tú ves, dicen, vamos a aumentar la producción petrolera, vamos a aumentar la producción de gas, vamos a desarrollar las almueras del litio, vamos a hacer petroquímica, vamos a hacer un gasoducto de tal tipo, vamos a entrarle a cogeneración eléctrica, vamos a hacer... Entonces, con la capacidad de ejecución que ha mostrado la empresa en los últimos años, con los números en sus negocios fundamentales como se están cayendo, y decir, y ahora voy a estudiar la carrera de Derecho, pero voy a sacar una de Ingeniería y voy a hacer, ¿cómo se llama? Un negocio. Él sí pudo porque estudió 2 carreras, pero no todos pueden. Lo que quiero decir es no puedes ser todo y sí tienes que tener una visión de la realidad. Y la realidad de hoy día es una realidad para Pemex muy dura. Y yo creo que algo que tenemos que mencionar es que todo esto puede sonar muy frío, muy lejano al ciudadano. Sin embargo, por ejemplo, me decía el otro día un médico, los costos en salud que está teniendo la refinería de Tula en adultos mayores y en niños es brutal. ¿Por qué no terminaron o adaptaron las refinerías antes de construir Dos Bocas al tipo de petróleo que nosotros tenemos? ¿Quién sabe? Pero ahora también nos estamos respirando ese asunto que vayan ustedes a saber en qué va a parar. Entonces, todo eso como un poco de irresponsabilidad. ¿Y el combustóleo dónde lo vamos a colocar? ¿Lo vamos a seguir mandando a Tula? El combustóleo es lo que sale cuando procesas crudo. Idealmente, si uno ve los números de Deer Park, esa refinería que Pemex compró, en su momento bien comprado en Texas, pues produce casi 0 combustóleo. Las refinerías mexicanas producen mucho combustóleo y el combustóleo vale menos que el crudo que le metieron. En este programa, pues se habla de que va a bajar la proporción de combustible que van a producir, pero no queda claro cómo. ¿Cómo? Y tienen los proyectos de las coquizadoras y todo, pero cuestan muy caros, demandan una capacidad de ejecución y la pregunta es, porque también hay una serie de medidas de austeridad. Entonces tú ves un poco las medidas de los cuadros medios gerenciales de Pemex, a todos le están recortando salarios, le están pidiendo cosas así. Tú dices, está bien, o sea, que se sacrifique el personal administrativo de la empresa, pero dices, ¿y cuáles son los incentivos que va a tener un joven ingeniero nuevo para irse a trabajar a Pemex con horarios recortados, estas medidas, con el riesgo de que te acusen de corrupción y todo esto, con todas las mafias? Porque hay muchos elefantes en la sala de Pemex. Está el huachicol, están las ligas políticas, sindicales, están una serie de cosas que son muy difíciles. Federico mencionaba, es el tema ambiental, que es clave. Pemex tuvo que presentar un plan de sustentabilidad a finales de la administración de López Obrador. Se comprometió a cosas muy ambiciosas, a reducir emisiones en 30%, en alcanzar net zero en algunas cosas.
Pero otra vez es poniendo los pies en la tierra, como que ganas credibilidad si haces 2, 3 cosas concretas y creíbles, más que si haces una lista de 80. Lo que este plan logró hacer, yo creo, es poner el tema de darle este respiro financiero a la empresa por 2 años, probar los nuevos mecanismos de la ley de hidrocarburos a ver si funcionan y tratar de frenar un poquito la contaminación a la calificación crediticia del país, que podía venirle de un colapso mucho más fuerte de Pemex. Pero es un plan que está a prueba. Pues César, el tiempo se nos ha ido. Yo creo que en 6 meses tendríamos que tener cierta visibilidad de qué tanto se acercaron a sus metas y entonces, si nos lo permites, te invitaremos nuevamente. César, mil gracias por estar aquí. Siempre aprende uno mucho. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches y gracias por acompañarnos hasta el lunes entrante aquí en Primer Círculo.